Bueno, teme a Dios, es una de las últimas cosas que este servidor dice. Teme a Dios, escucha a Dios, ten presente a Dios, ama a Dios, ¿sí? No te olvides de Dios, no te acostumbres a Dios. Lo que Dios te está diciendo, haz eso. Son últimas frases o palabras que comúnmente usamos o uso para decirle algo a Dios. Bueno, aquí vamos a ver en este cuadro de Éxodo capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el capítulo 11, todo el capítulo 11, juicios de Dios que revelan su carácter. Y vamos a ver cómo estos pasajes nos van a revelar a Dios y cómo Dios va a ir transmitiendo de su carácter, de su persona, va a ir revelando quién es Él. Y esto para los lectores a los que Moisés les estaba escribiendo, iba de alguna manera a ir afectando su relación con el Dios de la Biblia, con su Dios, y de alguna manera también tiene que afectar nuestras vidas, porque vamos a ver carácter, atributo, perfección de Dios, que tiene que invitarnos a cada uno de nosotros a asombrarnos, a humillarnos ante este Dios, a dar pasos hacia la gracia de Dios, dar pasos hacia la misericordia de Dios en gratitud, en humildad, en temor, en reverencia. Así que vamos a comenzar en primer lugar con la justicia de Dios, ¿sí? Estos pasajes que vamos a ir mencionando de alguna manera no completa, porque son muchos evidentemente capítulos, pero vamos a ir extrayendo cosas que son claves para identificar lo que Dios quiere decirnos, porque así como con Moisés, con Aarón, con el pueblo, con Faraón, Dios vino con advertencia, Dios vino con oportunidad, Dios vino con salvación, Dios vino con un mensaje que estaba profetizando Dios de algo que iba a suceder. Dios opera de esa forma. Dios pone diferentes semáforos, de alguna manera luces de advertencia en nuestras vidas, y tienen un propósito, que es llevarnos a Dios para que temamos, para que nos humillemos ante Él, para que nuestros corazones no se endurezcan ante Dios, sino se sensibilicen, se quebranten, se humillen, se postren ante Él y le amemos, le obedezcamos, le agradezcamos y vivamos para su gloria. Lo primero que van a revelar estos pasajes son su justicia. Y hay cosas interesantes que quiero mencionarte para el aprendizaje, para ampliar nuestro conocimiento de alguna manera de estos pasajes, que puede ser que en algún momento hemos pasado por aquí. Y lo que tenemos en primer lugar aquí ante la justicia es que las 10 plagas y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta al reto lanzado por Faraón con su pregunta desafiante. ¿Se acuerdan? Lo vimos. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Esta provocación, esta actitud arrogante, ¿sí?, que tenía el faraón. Pero no solamente estas plagas iban a servir para que de alguna manera el faraón se diera cuenta que él estaba muy por debajo de quién es Dios, sino también para instruir al pueblo de Israel a través de ellas. Y vamos ahí en el capítulo 8, versículo 22, que dice así: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Un mensaje hacia el pueblo. El pueblo también debía ser instruido, advertido, alentado, enseñado a través de cada una de estos juicios que Dios estaba mandando. Tenemos que identificar esto, porque esto es parte de nuestra identidad también, de nuestra lucha. Las plagas eran una lucha entre el Dios vivo y verdadero y toda la multitud
de los falsos dioses. Ahí tenemos el capítulo 12, versículo 12 de Éxodo, que dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y vamos a Números capítulo 33, versículo 4. Números 33, versículo 4. Dice así Números: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Y esta era de alguna manera la batalla, la pelea. Eran contra los dioses falsos a los que los egipcios adoraban. Y recuerden ustedes que estos dioses falsos también llegaron a ser para muchos israelitas motivo de adoración. Se llevaron, de hecho, hasta muchas imágenes de Egipto, lamentablemente, ¿sí? Y esto es algo clave aquí para entender el sermón o entender el mensaje que Moisés quería transmitir a través de cada capítulo que estamos queriendo analizar y examinar. Y es lo siguiente: el carácter sobrenatural de las plagas se ve en el hecho de que fueron predichas, que fueron extraordinariamente intensas y que hubo una distinción entre Israel y Egipto. Y esto es algo que va a ir marcándose aquí, donde Dios decide bajo su soberanía a quién Él va a darle gracia, va a darle misericordia y a quién no. Esto es, bueno, no es fácil de entender ni procesar, pero Dios sabe por qué hace lo que hace. Y en el caso de los israelitas, esto comenzó desde la cuarta plaga en adelante. Las plagas, que pueden haber durado unos 9 meses, devastaron tanto al pueblo como la tierra de Egipto. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Es un salmo que tiene un gran mensaje acerca de cómo el pueblo de Israel debía recordar, porque se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Y dice el versículo 48 del Salmo 78, versículo 48, dice así: entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los arroyos, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Versículo 51, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Y bueno, esto es algo que, bueno, Dios hizo para demostrar su justicia, ¿sí?, ante su pueblo, pero también ante estos dioses falsos a los que los egipcios adoraban y que de alguna manera ellos estaban también siendo recibidos a misericordia, estaban obteniendo una oportunidad de parte de Dios, ¿sí? Al final, Dios quebrantó el poder de los opresores y condujo a su pueblo fuera de la esclavitud. Avancemos en esto de la justicia de Dios. Los milagros y las plagas eran también la forma en que Dios juzgaba a los dioses de Egipto y demostraban que eran falsos e inútiles. Los egipcios adoraban más de 80 deidades diferentes, pero estas nada pudieron hacer para liberarlos de los terribles juicios que el Señor envió. Y algo más aquí: las plagas son un monumento de la grandeza de Dios, de la felicidad de su pueblo y de la culpabilidad del pecado, así como advertencias perpetuas para los hombres de todas las edades y épocas, a fin de que no provoquen a celos a Dios, ni se empeñen en luchar con su hacedor. Recuerden lo que mencionábamos del capítulo 5, versículo 2, como Faraón dice: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, yo no voy a oír sus palabras, yo no voy a liberar al pueblo, yo no sé quién es, no me interesa Dios, no me interesa tu Dios,
no es Dios para mí, no es Adonai para mí, no me gobierna, no me manda, no me interesa. Y esa es la actitud que Faraón presentaba, ¿sí? Y acá tenemos la enseñanza que, bueno, traen estas plagas. Y aquí traigo una imagen simplemente para tener en panorama, solamente panorama, las 10 plagas. Recuerden lo que decíamos, que iban con un mensaje directo a las deidades egipcias y su efecto. Las plagas, 7:20, capítulo 7, versículo 20, la plaga de la sangre. Capítulo 8, versículo 6, las ranas. 8:17, los piojos. 8:24, las moscas. 9:6, el ganado enfermo. 9:10, las úlceras. 9:23, el granizo. 10:13, las langostas. 10:22, tinieblas. Y el 10:29, muerte del primogénito. Y ahí tenemos estas deidades a las cuales Dios iba a derrotar, ¿sí? Y que iba a demostrar que eran inútiles, que eran falsas, que no eran verdaderas, que no eran dignas de confianza, ni mucho menos de adoración. El efecto, 7:22, Faraón endurecido. Faraón ruega por alivio, promete libertad, 8:8, pero es endurecido, 8:15. Faraón endurecido, 8:19. Faraón negocia, 8:28, pero es endurecido, 8:32. Faraón endurecido, capítulo 9, versículo 7. Faraón endurecido, 9:12. Faraón ruega por alivio, 9:27, promete libertad, 9:28, pero es endurecido, 9:35. Faraón de vuelta negocia, capítulo 10, versículo 11. Ruega por alivio, 10:17, pero es endurecido, capítulo 10, versículo 20. Faraón negocia de vuelta, 10:24, pero es endurecido, 10:27. Faraón y los egipcios le ruegan a Israel que se vaya de Egipto, capítulo 12, versículo 31 al versículo 33. Y cada uno de estos rasgos de Dios, cada uno de estas evidencias del carácter de Dios, de la persona de Dios, que son perfecciones de Dios, van a concluir de esta manera, con algo aplicativo, algo práctico, algo con lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. Justicia de Dios. Dios revela su rectitud, pureza y verdad para dejar en claro que todo lo hace correctamente, de la manera más perfecta que existe. Él no puede ser burlado por el hombre y nunca la maldad estará por encima de lo que Dios sabe, ve y permite. La justicia perfecta de Dios nos da justicia en Cristo y nos ayuda a crecer diariamente en justicia por el poder de su Espíritu. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿qué más nos enseñan estos pasajes que estamos buscando de alguna manera analizar, meditar, entender? Aparte de la justicia de Dios, lo segundo es la providencia de Dios. Providencia. Y hay algunos textos que quiero traer, que son varios, aquí los tengo, para cada uno de nosotros, para repasar, recordar lo que venimos viendo hasta aquí y lo que Dios a través de Moisés y de esta escritura inspirada quiso traer para nosotros. 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y recuerden el contexto. Ese faraón que estaba al principio decidió dar un edicto que quitara la vida a los varoncitos, a los niños. Y ahí hay una imagen también de uno de los juicios que Dios manda, que es la sangre en el río Nilo. Bueno, antes hubo pequeñas manchitas, ¿sí?, de sangre. Antes hubo pequeñas manchitas y hubo muchas manchitas en ese río, que fue justamente muchos bebés murieron por ese edicto. Pero aquí hubo parteras que temieron a Dios y eso es parte de la providencia. Versículo 10 del capítulo 2. Ya tenemos aquí a los padres en escena, a la hermana de Moisés, y dice el versículo, a la hija de Faraón. Y cuando el niño creció, Moisés, ella lo trajo a la hija de Faraón. Recuerden que fue llevado para que el niño fuese alimentado, amamantado. O sea, hablando de la providencia de vuelta, del cuidado de Dios, de su creación. Dios cuida lo que le pertenece, lo que es de Él. Y dice el texto, la cual lo prohijó, lo hizo suyo.
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Acá cuando el pueblo clama a Dios, ya Moisés había avanzado en edad, y dice el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y dice el texto, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto va anunciando un rasgo que tenemos que identificar y por el cual tenemos que aprender a vivir de parte de Dios. Que Dios cuida, Dios gobierna, Dios preserva. Dios está al pendiente, al cuidado de lo que es suyo. Providencia. Capítulo 4, versículo 22. Y este es un versículo clave aquí. 4:22. Y dirás a Faraón, el que se le revela a Dios, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, vean lo que dice aquí Dios, algo que va a suceder mucho tiempo después. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Este era un mensaje que Faraón iba a recibir e iba a escuchar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí Dios es que con lo que Faraón estaba haciendo hacia el pueblo, hacia su pueblo, se lo estaba haciendo directamente a él. Era un tema personal. Entonces esto es extremadamente importante entenderlo en la providencia de Dios, porque todo lo que le pasa al pueblo de Dios está bajo una supervisión, una mirada que no se distrae, que no se desenfoca, que no se pierde. Y es la mirada de Dios, hablando de su providencia. Pasajes preciosos como el capítulo 6, versículo 6 al versículo 8 que lo veíamos la semana pasada. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Los verbos que veíamos, verbos de acción, verbos que generan certeza, fe, confianza en Dios. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cómo los iba a sacar? Con las plagas, con estos juicios. Dios iba a sacarlos, ¿sí? Con este poder maravilloso. Y os libraré. ¿Cómo los iba a librar? Bueno, a través de estos juicios, que van a ser juicios directamente a estos dioses para demostrar quién es el Dios verdadero. Sí, los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, ¿sí? Y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Todo esto habla de lo que es Dios, del rasgo de providencia de Dios, en el cuidado, en la salvación, en la protección, en la provisión, en su presencia. Porque Dios no se desentiende de lo que le pertenece, de lo que es suyo. Y esto es un motivo de paz, es un motivo de confianza, de certeza, de alivio. Dice el versículo 6 del capítulo 9. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Bueno, esto es providencia de Dios, cuidado de Dios, de su creación. Recuerden que parte de este ganado iba a servir para los sacrificios que iban a ir haciendo en el desierto, estos sacrificios con motivo de gratitud, de adoración, de alabanza a Dios. Y el capítulo 9, versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esto es asombroso realmente, a mí me impacta esto, porque yo no lo veo por asentado, ni lo quiero ver por asentado, no lo quiero ver como algo ligero en mi vida. Quiero verlo como lo que es, providencia de Dios. Y quiero tener una actitud como de un niño
cuando recibe algo que lo impacta, que lo deja así con los ojos abiertos, gigantescos. Así quiero verlo, cómo Dios protege, cómo Dios cuida, cómo Dios está. Y esta providencia divina nos habla de esto. La providencia de Dios revela la acción continua de Dios para conservar su creación y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos, obviamente por Dios. Conservar significa que Dios mantiene la creación a la que ha dado la existencia. Gobernar significa que Dios está implicado activamente en la consecución de sus propósitos, en la creación, y que el pecado no puede frustrar estos propósitos. Para un creyente, Dios siempre está presente y activo, cuidando de él o ella. Y esto es providencia, esto es Dios. Aparte de que es justicia, es providencia. Pero también hablamos de la soberanía de Dios, su soberanía. ¿Cuánto tenemos que aprender de la soberanía de Dios en estos pasajes? No solamente la justicia de Dios, no solamente la providencia de Dios, sino también la soberanía de Dios. Y veamos esto, que es asombroso. ¿Sí? En donde quiero decirte algo que evidentemente yo he ido aprendiendo. A Dios no lo podemos atrapar con conceptos. Dios no se deja atrapar por conceptos humanos. Y que esto es Dios, y esto es Dios, y esto es Dios. Lo que sí podemos es identificar las perfecciones de Dios, su justicia, su providencia, pero no para que yo sienta que ya atrapé a Dios y ya sé quién es Dios. No, yo ya lo conozco. Jamás. Dios no puede ser atrapado por ningún concepto, por ninguna idea humana. Por más que uno se esfuerce de alguna manera y tema al Señor y quiera ser teológicamente correcto, Dios es Dios y está por encima de cualquier entendimiento y conocimiento. Y eso debe llevarnos todavía más ¿a qué? A humillarnos ante Él. A humillarnos ante Él, a postrarnos ante Él, a doblegarnos, en humildad, quebrantarnos ante quién es Dios. Vean lo siguiente en cuanto a su soberanía. 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 7:22, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 8:15, pero viendo Faraón, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 8:19, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 9:7, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 9:20 y 21. Vean esto, que es una distinción aquí en la escritura inspirada, que no se escapa ni un solo detalle aquí de Dios, pero de un escritor llamado Moisés, que dice así: ante la plaga, ante la advertencia, ante la oportunidad, dice el versículo 20 del capítulo 9, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa cuando iba a venir el granizo. Versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y hay otro texto que es realmente impactante y está en el capítulo 10, versículo 3, que dice así, y esto a mí me hizo reflexionar y me hizo ver mi corazón. Dice el 10:3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, piensen e imagínense esta imagen. Ya habían habido varias plagas y varios juicios de parte de Dios. Y tú dices, no puede ser, como un corazón no puede arrepentirse de la manifestación tan clara
de lo que es Dios, su poder. Y dice el texto, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, Adonai, Señor, el que gobierna, el que es dueño de todo, el amo, el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Ya no fueron Moisés y Aarón. Aquí era Dios directamente a través de la boca de Moisés y Aarón diciéndole a Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Impactante. Porque no estamos lejos. No estamos lejos. No estamos lejos y podemos estar extremadamente cerca a creernos Dios, a sentirnos Dios, a pensar que por la religiosidad que profesamos estamos adorando a Dios, temiendo a Dios, haciendo su voluntad. Y el engaño está ahí presente, porque es cuando más Satanás hace de las suyas y de alguna manera coloca una venda, coloca tapones en los oídos, donde no nos estamos dando cuenta que es cuando más ofendemos a Dios. Cuando pensamos que sabemos algo, que nos sentimos algo, que con lo que somos y hacemos, viniendo una vez cada 3 domingos, si vengo una vez al mes, si leo mi Biblia los domingos nada más, mira, no sé, hice algo, por Dios vine a una reunión o acá o lo otro. No se trata de eso. Se trata de aprender a ubicarnos en este gobierno de Dios, en esta grandeza, en este ser altísimo que es Él. Ubicarnos, humillarnos, doblegarnos, tener actitudes de fe, de convicción, de romper moldes. Somos extremadamente fáciles de amoldarnos a la mundanalidad, a las invitaciones de todo lo que nos rodea, que es atractivo, que es sensual, que produce un gusto y un placer. Y donde puede haber ahí una religiosidad que Satanás colocó en la mente y en el corazón, y no haber temor de Dios, santidad a Dios, fervor por Dios, pasión por Dios, y cada vez una mayor entrega hacia Él, hacia quién es Él, una mayor renuncia, una total y absoluta renuncia a comodidades, a pensamientos de hasta aquí, esto es suficiente, con lo que estoy haciendo es más que suficiente. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Ese es un Dios que inventó el enemigo de nuestras almas, que inventó nuestro corazón. Es un Dios fabricado por nuestro corazón, porque somos idólatras y creamos dioses que no son el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia siempre nos invita a más por Él, a más por Él, a más por Él, a conocerle más, a amarle más, a ser más santos, a aborrecer lo que Él aborrece, a amar lo que Él ama, a entregarnos a hacer su voluntad. Y por eso este concepto de soberanía es extremadamente importante. Soberanía de Dios es el atributo de Dios que le permite hacer lo que quiere. Esto implica que nada en la creación puede estorbar que Dios haga su voluntad. Este atributo de Dios está estrechamente relacionado con su voluntad y su poder. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. A Dios no lo restringe nada externo a sí mismo y es libre de hacer lo que quiere hacer. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie,
ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. En Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nuestro Dios tiene todo bajo control. Él es el amo y dueño de todas las cosas. Y cuando esto está presente en un creyente, tenemos que de alguna manera ver esto aquí. Ver esto aquí. Porque es muy interesante, familia, que el pueblo de Israel que más vio el poder de Dios manifestado en sus propias narices fue el pueblo que más pecó en contra de Dios, faltándole temor a Dios, amor a Dios, entrega a Dios, donde había esto, dureza de corazón, dureza de corazón. Y seríamos duros de corazón en esta mañana, seríamos orgullosos, seríamos arrogantes, seríamos inflexibles, seríamos independientes y independientes de Dios, claro está. Si dijéramos: no, mi corazón no está así. Yo no estoy ni tantito cerquita de tener dureza del corazón. Bueno, como siervo que estoy comunicando su palabra en esta hora, me invita todo esto a humillarme ante Él y a confiar su justicia, su providencia, su soberanía, su redención. Y sigamos viendo más pasajes que van a ir anunciándonos esto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 10: y Él dijo: mañana, Faraón. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra. Y vean este patrón aquí, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. 9:14: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. 9:16: y a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. 9:27 al 29: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Eso dice Faraón: Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Estaba diciendo verdad, pero no de corazón. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y ven aquí, por un lado reconoce su pecado, pero por otro lado se sigue ensoberbeciendo. Porque ¿cómo yo os dejaré ir? Si el pueblo no era de Faraón, el pueblo era de Dios, y Dios se lo había dejado saber: es mi hijo, mi primogénito. No te adueñes de algo que no te pertenece, Faraón. 29: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. 11:3: y Jehová dio gracia al pueblo, a su pueblo, en los ojos de los egipcios. Y también Moisés, y acuérdense, esto lo traigo aquí para que conectemos lo que hemos venido viendo. ¿Qué pasaba con Moisés? Bueno, Moisés era odiado, ¿sí? Y el pueblo también. Pero gracias a la redención de Dios, dice el texto, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Sí, el que mató al egipcio. Sí, el que había huido. Sí, el que de alguna manera vino y era parte de la responsabilidad de todos estos juicios. Bueno, eso hace Dios. ¿Sí? Y dice ahí: a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. 11:7: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia,
Dice el texto, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y aquí Dios, efectuando a través de estas indicaciones, ¿sí?, hacia Faraón, hacia el pueblo, hacia el mismo Moisés, hacia el mismo Aarón, su redención. La redención de Dios se revela para demostrar que su plan siempre ha sido rescatar al hombre de la perdición eterna, y así los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvados de sus pecados, reconociendo a Dios como el único que los puede salvar. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando meditaba en estos pasajes, no pude dejar una vez más de pensar en la bondad de Dios hacia un corazón duro. La bondad de Dios, la ternura de Dios hacia un corazón perverso, hacia un corazón malo, hacia un corazón egoísta. Qué grande es nuestro Dios, porque ese es mi corazón. Mi corazón es malo, es egoísta, es perverso. Mi corazón quiere perseguir sus propios deseos, y Dios viene con ternura, Dios viene con misericordia, Dios viene con gracia, Dios viene con amor, Dios viene con perdón, Dios viene con un Salvador a traer paz, a traer perdón, a traer redención, un rescate, un sacarte de, para colocarte en el lugar que Él quiere y tiene. Y por eso, en este orden, justicia, providencia, soberanía, redención, ante último lugar, voluntad. Esto es extremadamente importante entenderlo, por lo que hablábamos hace un rato, cómo fácilmente podemos pensar una cosa y estar equivocados. Vean lo que dice el texto bíblico, capítulo 8, versículo 25 hasta el versículo 27. Entonces Faraón, noten eso, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? O sea, ¿se puede mezclar la luz con las tinieblas? ¿Está bien ser amigos del mundo y amigos de Dios? ¿Está bien que yo haga lo que Faraón me diga? Versículo 27, camino de 3 días, instrucción de Dios. Iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo termina el texto? Como Él nos dirá. 10:1, Jehová dijo a Moisés, y lo subrayo, porque esto que no conviene que hagamos así ante las diferentes voces que aparecen en nuestras vidas. Y pueden ser voces muy buenas. ¿Qué le estaba diciendo Faraón? Vayan, ofrezcan sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Pero ¿era así la instrucción? ¿Venía de Faraón la instrucción? Si Moisés no estaba seguro de lo que Dios le había dicho, fácilmente podría haber hecho lo que Faraón le dijo. Pero Faraón no es la fuente que Moisés tenía que tener identificada en su vida, porque Moisés sabía que Faraón era un idólatra, era un promiscuo, era un impío, una persona que no reconocía a Dios. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, yo no voy a hacer lo que Jehová quiera. Entonces, evidentemente, lo que le estaba diciendo era falso, era mentira. Y qué bueno que esto está en la Biblia, porque Moisés lo identificó. Y nosotros también tenemos que identificarlo. Por eso dice el versículo 10, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mi relación que tuve contigo, Moisés, y con los que decidieron
obedecerme y temerme, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. En donde Dios lo que está es dejando un antecedente de autoridad, de voluntad, de propósito de lo que Él quiere. Capítulo 10, versículo 8, hasta el versículo 11 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Y esto no está por casualidad aquí en la Biblia. De vuelta Faraón insiste, va a la carga Faraón, porque recuerdan que era una pelea en un ring. El Dios vivo y verdadero, el único Dios, ante los dioses falsos proyectados por Faraón, y que el mismo Faraón y su hijo primogénito eran como deidades, ¿sí? Y dice el texto aquí que Faraón los llamó de vuelta a Moisés y Aarón. ¿Qué le dijo? Andad, servid a Jehová vuestro Dios. Buenísimo. ¿Quiénes son los que han de ir? Dice Faraón. Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Vean la reverencia, cómo fue llevando esto Dios en su palabra, para que nosotros al leerlo cobremos relevancia de todo lo que Dios es y todo lo que Dios pide, todo lo que Dios demanda. Porque es lo que está diciendo el texto. Le está diciendo a Moisés, Aarón: vamos a irnos con todo, Faraón, con todo. ¿Y qué dice Faraón? Versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad, vean esta frase, que esta es la frase que se conectan. ¿Se acuerdan cuando Moisés y Aarón van ante Faraón en el capítulo 5 y le dice: venimos de parte de Dios, déjanos irnos 3 días a ofrecer sacrificio? ¿Y qué les dijo Faraón? Ustedes son unos vagos, son unos flojos, son unos ociosos, pónganse a trabajar. ¿Qué adoración y adoración? Eso es lo que está diciendo acá. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Cómo el mal? O sea, ¿adorar a Dios es malo? ¿Servir a Dios es malo? ¿Ofrecer tu vida a Dios de forma completa y total, sin restricción, es malo? ¿Tener una vida consagrada a Dios para servirle a Dios como Él se merece, en santidad, en devoción, de forma total, no part-time? Eso no existe en la Biblia. El part-time no existe en la Biblia. El full-time, todo el tiempo sirviendo a Dios. ¿Cómo algo malo? Bueno, ese es el mensaje que compró el pueblo, porque el pueblo se desvió, porque el pueblo se desenfocó, porque por momentos aún el mismo Moisés llegó a titubear, más por la gracia y misericordia de Dios se mantuvo firme. Pero conocemos la historia de Israel, cómo estos que salieron de aquí murieron en el desierto por 40 años, y cómo la segunda generación que entró a la tierra prometida, entró, pero no con una relación genuina. ¿Por qué? Porque en Jueces vemos que después de que murió esa segunda generación, se levantó otra generación, en Jueces 2:10, que no temían a Dios. Y en Reyes vemos, capítulo 17 de Reyes, vemos que el pueblo practicaba orgías en sus hogares, no temiendo a Jehová, no honrando a Dios, haciendo lo malo, obedeciendo lo contrario, lo opuesto. Versículo 11, esta tiene que ser nuestra respuesta por convicción a la voluntad de Dios. No será así. Obviamente que esto lo dice Faraón, tiene que ser al revés. Yo le voy a decir a Faraón: no será así como tú dices. Voy a hacer lo que Dios dice y como Dios lo dice. Y les dice Faraón: id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. En pocas palabras, o se hace la voluntad de Faraón o se hace la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que nos enseña este pasaje? No hay medias tintas. O escuchamos la voz de Dios con claridad y la identificamos bien, o la voz del enemigo, de Satanás, de mi carne, se va a meter y me va a decir:
Esto no vale la pena, servir a Dios, ir a ganar almas, discipular, estudiar la Biblia, congregarte todos los domingos, vivir en santidad, abstenerte de fornicación, de adulterio, de cosas que no te dan nada y te quitan mucho. Vive como quieras, total, ya eres salvo, ya tienes a Cristo en tu corazón, vive como quieras. Ven aquí, participa de los elementos los domingos que es Santa Cena del Señor. Vive como quieras, revélate cuantas veces quieras. Total, Dios es misericordioso, total, Dios es paciente, total, Dios es un Dios de gracia y siempre va a estar para ti. ¿Qué pensamientos que existen en la mente y en el corazón denotando que allí no está Dios, que allí no está su Espíritu Santo, que produce temor, reverencia, humildad, renuncia, consagración, fervor, pasión, asombro, servicio, sacrificio por Dios? Y esto me encantó. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios revela qué es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Esta voluntad de Dios es obedecida por sus hijos tal cual como Él la reveló. No hay persona ni fuerza que jamás pueda dictarle a Dios lo que debe hacer, y eso tenemos que tenerlo identificado. Él no está bajo ninguna autoridad ni restricción externa. Es responsabilidad de cada creyente saber qué es lo que Dios quiere para decidir en función a los principios que están en las Escrituras. Y estos principios apuntan a una sola cosa: hacer lo que le agrada a Dios. Dios no nos tiene, como piensan algunos, encerrados en esta voluntad soberana, donde esta semana yo leía esta frase: Dios no violenta la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre. Dios no lo violenta. Eso es algo que es falso, es mentira. Dios nos da la voluntad de decidir, pero ahí está el problema. Porque mi naturaleza, mi vida sin Cristo es caída, es corrupta, está sujeta al pecado, a la corrupción, a la mentira, a la maldad, al egoísmo, a todo lo más horrible que te puedas imaginar. Peor que Faraón, si tú gustas. Pero ahí es donde viene el nuevo nacimiento, ahí es donde viene la redención, para que conozcas quién soy yo, Jehová, que rescato, que salvo, que quito esa condición de alguna manera sujeta únicamente a la naturaleza, y que pongo mi nueva naturaleza, el Espíritu Santo, para que ahora sí puedas identificar mi voz, y mi voz sea siempre lo que tú sigas, lo que tú obedezcas, y por lo cual te lo juegues y vayas en pos de eso. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios, familia? ¿Estamos sirviendo a Dios con fervor, con pasión? ¿Estamos entregados a su voluntad? ¿Estamos viviendo en santidad? Cada día identificamos más que podemos ser chismosos, quejumbrosos, que somos intolerantes, que no somos firmes en la convicción de la adoración que se merece Dios. Y hemos llegado a esto, a ponerlo a Dios en una agenda, en una agenda a Dios. Imaginémonos, donde ciertos domingos del año yo digo, yo puedo faltar porque tengo compromisos acá, tengo que salir acá, tengo que hacer lo otro. Eso no es negociable. Dios no es negociable. Y por supuesto que caeríamos en la religiosidad externa de pensar que asistir es parte de la adoración. Claro que no. Si no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado viviste para tus deseos, vas a llegar al domingo más vacío, con una cara tan fea, desagradable, que ¿qué le vas a ofrecer a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? Las obras. Lo que tú crees que Él se merece. Lo último, nada. Lo que te sobra del bolsillo. La pelucita, mira. Ni la pelucita porque me lavaron bien el pantalón. Ni eso. Y yo pienso que soy el creyente. Y yo pienso que soy el adorador.
Esa no es la voluntad de Dios, familia. Y tenemos que ser congruentes con el Dios que profesamos creer. Pero en último lugar, para terminar, justicia de Dios, providencia de Dios, soberanía de Dios, redención de Dios, voluntad de Dios y la santificación. ¿Se acabó la pila? Hola, hola, ahí está. Santificación y terminamos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Veamos el énfasis de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 7:16. 8:1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 8:20. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 9:1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 9:13. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 10:3. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este es el cuadro donde se completa la salvación de Dios, la redención de Dios, donde yo puedo ver su justicia, puedo vivir bajo su providencia, puedo caminar como un segundo nacimiento bajo su soberanía, puedo disfrutar su redención, su rescate, porque recuerden que la salvación es continua. Dios no para de salvar a aquellos que ha salvado. Pero también la voluntad de Dios, donde se convierte ese deleite, ese placer, esa miel, eso más costoso y más rico que el oro. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere como un padre para uno como su hijo. Precioso, hermoso, donde claro que no me debería costar, donde como decía alguien aquí, los que pedimos que sirvan, no deberíamos agradecer a los que están sirviendo. Es al revés. Los que están sirviendo tendrían que venir y decir, gracias por dejarme servir, gracias por invitarme a servir. Es un privilegio, es una bendición servir al Señor. No agradéceme. Claro, tenemos que ser agradecidos y lo hacemos y no vamos a parar de hacerlo. Pero es al revés, eso es lo normal. Y acá está el cuadro, una salida, un rescate para un propósito, para una sola dirección: servirme. Y recuerden que el servicio iba a estar basado en los sacrificios, iba a estar basado en la adoración, iba a estar basado en ser un pueblo separado, porque santo soy yo, santo seréis. Un pueblo que iba a aprender reverencia, no religiosa, sino relacional. Eres mi pueblo, yo soy tu Dios. ¿Es claro eso? ¿Cómo debemos vivir? Diferentes, santos, siendo luz, siendo sal, aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama, involucrados en donde Dios quiere que estemos involucrados. Santificación. La santificación de Dios se revela para dar fe de que cuando Dios salva un alma, Él obra una conversión genuina y total en dirección al arrepentimiento, al cambio, al amor por Dios y sus deseos, y al aborrecimiento del pecado y la maldad. Dios produce el querer como el hacer. Eso es santificación, generando la convicción de vivir para su gloria y para sus propósitos eternos que preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Aplicación, y terminamos. Cuanto más se resistía el faraón a Dios, tanto más serio era el juicio. Las primeras 3 plagas fueron alarmantes: agua en sangre, ranas y piojos. Las 3 siguientes fueron dolorosas y costosas: moscas, plaga del ganado y úlceras. Y las 4 últimas resultaron peligrosas y destructivas: granizo, langostas, tinieblas y muerte del prójimo. Cuanto más resiste el pecador la voluntad de Dios y rehúsa oír su palabra, más alto habla Él por medio de sus juicios. Y terminemos. Esto es muy importante, familia, para aplicar el mensaje de hoy. Es lo último. El endurecimiento del corazón del faraón es una advertencia para nosotros. Si el pecaminoso corazón humano
no responde con fe a la palabra de Dios, no puede ser transformado por la gracia divina. Vean lo que dice la palabra de Dios y vean los verbos de Dios, cómo Dios hace las cosas. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vean la última frase de la parte de arriba: si el pecaminoso corazón humano no responde con fe a la palabra de Dios, no puede ser transformado por la gracia divina. Por el contrario, como sigue la frase al final, se endurecerá cada vez más cuanto más se resista a la verdad de Dios. No importa cuán a menudo Dios envíe la aflicción, solo provocará más desobediencia. Y termino con esto. Hebreos 3:7-8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones a través de ella, de tus juicios que hace miles de años mandaste hacia una nación pagana, impía, hacia personas que de alguna manera tú ibas a manifestar tu carácter, pero no solamente a esa nación, Egipto, a ese faraón, sino también a tu pueblo, a Israel, a Moisés, a Aarón, y hoy a nosotros, dándonos un mensaje, que es que no endurezcamos nuestro corazón, que de alguna manera tiene que haber una respuesta de obediencia a tu verdad, de sometimiento, de humillación, de quebranto, de entrega, de renuncia. Eso es tu justicia, esa es tu providencia, esa es tu soberanía, esa es tu redención, esa es tu voluntad, esa es tu santificación, ese es tu plan, Dios. Y perdónanos y por favor ten misericordia de nosotros. Sé que la estás teniendo en estos momentos al tenernos con vida, al estar aquí. Que por favor, Dios, tu palabra pueda hallar cabida en los corazones y pueda traer salvación a quien hoy esté perdido o perdida. Porque para eso también vino Cristo, para salvar, para buscar, para atraer esa verdad, esa palabra, esa disposición natural de obediencia hacia ti, esa adoración genuina que de verdad queremos darte, Dios, como pueblo aquí, BJ. Humillados nos quedamos para adorarte y alabarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos